Cuantiosos trastocamientos técnicos, productivos y sociales, de sombríos e inescrupulosos poderes políticos, de un sismo técnico civilizatorio de primera magnitud, que logró cambiar las manos que tocan las cosas, los ojos que ven las secuencias, los oídos que oyen las lenguas, las cabezas que argumentan la vida. Capitalismo, patriarcado y racismo son indisociables en la misma matriz de la colonialidad. La forma en que hemos sido socializados, varones y mujeres, para cumplir determinadas funciones, determina la base de dominación y de explotación del sistema capitalista. The neoliberalism is basically class war, undisguised class war. El neoliberalismo me parece que es la primera formación histórica que pretende incluso intervenir en la propia constitución del sujeto. Ya no está oprimido desde el exterior, sino que él mismo está constituido en una dependencia con aquello que lo domina. Una dependencia no es lo mismo que un sometimiento. Una dependencia incluso puede hacer amar a lo que lo domina, al sujeto. Hay un punto que a mí me preocupa y es justamente esa relación entre capitalismo y patriarcado. Esa, por supuesto, interacción que hay entre lo que es la dominación en términos capitalistas y cómo el capitalismo necesita del patriarcado para sostener esa dominación. Yo creo que fuimos un grupo de mujeres que enfrentamos al capitalismo de una manera brutal. Primero, socializando la maternidad. Ustedes piensan que el capitalismo quiere solo las cosas individuales. Más solo, mejor. El capitalismo como sistema y particularmente en su fase neoliberal construye también lo tanático, es un portador de muerte y no le importa lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, ¿no? Cada tanto el capitalismo genera este mecanismo de destrucción creativa. Puede ser eliminando tecnologías que le parecen obsoletas o convirtiendo una ciudad en ciudad fantasma porque todo su aparato productivo es trasladado a otra parte del planeta, o generando ejércitos de desocupados o guerras, o habilitando pandemias también, ¿no? Generando las condiciones para que las pandemias se ceben con los más pobres. Nada puede quedar de una historia si no la inventamos en cada escritura, si no la forzamos a hacer por primera vez. Los datos objetivos pocas veces dicen algo que valga la pena, hasta tanto no se inventa la narración que los dispone en escena. Es muy injusto plantear que el modelo neoliberal empieza con Margaret Thatcher. No, empieza en el año 73 en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y es muy importante entenderlo, porque ahí lo que estamos analizando es que en un momento en donde el contrato social occidental quiebra y empiezan a plantear como alternativa al modelo neoliberal, hay un país que está diciendo hay una alternativa. Y dicen no puede haber alternativas porque entonces no tenemos razones para implementar este modelo que queremos desarrollar. Decía Stiglitz que el modelo neoliberal tiene éxito solamente en la medida en que nos convence de que no hay alternativa. Por tanto, cualquier surgimiento de una alternativa se vive como un cataclismo porque se quedan sin argumentos para justificar tanta crueldad y tanto dolor infligido a los pueblos. Todo se convierte en mercancía, incluso la corporalidad. Tú ya empiezas a hablar de tu cuerpo como un capital, de tu capital óseo, de tu capital capilar, y también empiezas a utilizar el cuerpo como capital. La juventud, la belleza, todo eso es susceptible de ser mercantilizado.
Entonces es esa manera de entender el mundo alrededor de lo económico. Es volver económica cualquier esfera de la vida. Es poner los bienes materiales en el centro, apropiados por los individuos que no tienen ninguna solidaridad con los demás y cometen dos tipos de injusticia. Injusticia con el otro, porque en donde entra el capitalismo crea inmediatamente el pequeño grupo que tiene mucho y la gran mayoría que no tiene poco o nada. Entonces un foso enorme, una injusticia social. No es el liberalismo, no es solo la mano invisible del mercado, es una reapropiación de todo el aparato del Estado, es la construcción de una racionalidad e incluso es un proyecto de producción de subjetividades. Repensar una máquina de escribir, una virome, una goma de borrar, un papel carbónico, ya inútiles. También una ciudad, países mutantes, donde parece desaparecer un tipo de conciencia histórica y surgir otra, que no es tan conciencia ni tan histórica. Yo creo que la transformación de la democracia actual es necesaria porque si no la democracia se muere. Hay un punto que hay que problematizar que son los límites de la democracia actual. Digamos, nos quedamos nada más que con la inclusión de los derechos en términos formales, pero no reales. Está toda la discusión de la supuesta igualdad formal. Pero ¿cómo podemos hablar de igualdad formal entre las personas en países con la matriz de desigualdad que tienen los países latinoamericanos y caribeños? Y tenemos que rediscutirlos, que no quiere decir poner en cuestión la democracia, quiere decir poner en cuestión cuáles son los principios reales de la democracia. El problema que hoy tenemos en el siglo XXI es que estos estados soberanos basados en la idea de representación política no compiten con otro estado soberano basado en la idea de representación política. Compiten con el capital transnacional, el capital financiero, el capital que no tiene fronteras, el capital que pone un gobierno, que saca un gobierno y que voltea un gobierno. Entonces, el problema es que no hay reglas de juego internacionales que hoy reflejen el sistema financiero internacional frente a la idea del Estado-Nación y del sistema de representación política. Es decir, nosotros tenemos una constitución que no refleja los poderes fácticos. Es decir, peleamos contra algo que no existe en la Constitución y ese algo que no existe en la Constitución es más poderoso que los poderes formales. The United States is a very fundamentalist country. There's no correlation between their opinions and policy. Political leaders pay no attention to them. The policies are set at the very top, a fraction of 1% of the population. The elections are basically bought. You can't run in a presidential election unless you have several $billion, which means corporate backers. And they pretty much determine policy. So it's a plutocracy, not a democracy. Diciembre del 2014 se aprueban leyes ya en el Congreso de Estados Unidos con visión y con aplicación extraterritorial, algo que va en contra de todo el derecho internacional. Y lo que hace Obama con este decreto es simplemente el clímax de todo un proceso que ya venía gestándose, que lo fuimos denunciando, que lo fuimos peleando en el ámbito internacional. Pero por otro lado, le saca la careta a ese proceso. Porque todavía hasta este decreto presidencial podían tratar de convencernos a los pueblos de que no, que la intención no era intervenir, que cómo se les ocurre, y hoy queda absolutamente claro que la intención es inmiscuirse, intervenir, y si en algún momento tienen que tomar la decisión de invadir, lo van a hacer.
talk about the Republican Party, you have to be a little cautious. It's not really a parliamentary party any longer, and that's understood. One of the leading conservative political commentators, Norman Ornstein, he recently described the Republican Party as a radical insurgency, which has abandoned any commitment to parliamentary procedures and forms. Both parties have shifted to the right during the neoliberal period, but the Republicans have just shifted off the spectrum. They don't function as a political party. Nadie duda de la monocorde apropiación política y militar de la escena mundial y sus estrategias por parte de los Estados Unidos. Pero no es únicamente en ese plano manifiesto de pérdida de referentes de identidad donde tiene lugar la norteamericanización de la historia, sino en una nueva conciencia del tiempo y del espacio histórico, de la relación de lo discursivo con lo efectivamente real, del desuso de la memoria, subjetividad producida tecnológicamente desde la era más mediática con respecto a las cosas, el hombre y la vida. One phenomenon, development that's taking place in the United States, demographic, is that the white population is becoming a minority. And it's a very racist country for all kind of obvious reasons. White supremacy has been a dominant force all the way through U.S. history. Even crazy ideas about Anglo-Saxon origins and so on. And now what you have is the dominant part of the population sees itself as becoming a minority. The terms in which it's presented is, they are taking our country away from us. And we have said, look, these people have got a strategic plan of how they're going to be protecting the oligarchs, you know, and the big global corporations and capitalism and the elites, how they are protecting the small minority of people, are protecting themselves in these wars that are being established, as well as ensuring, for their point of view, that they can dilute human rights. They're also looking at their economies and how their economies can benefit from war. In America, during World War II, their economy boomed. So in Europe, for example, the decline of democracy is so severe that it just doesn't matter who's elected in European countries. Whoever is elected, they follow the same policies. They can call themselves communists or conservatives or whatever it is, but the policies are set by the bureaucrats in Brussels, the Bundesbank, and the government just follows them. Cada vez hay más mecanismos que se producen en Bruselas que complican el ejercicio de la democracia y de la soberanía, que tienen que ver con, por ejemplo, la definición de los presupuestos anuales de cada país, que tiene que tener todos un visto previo de la Comisión Europea, que tiene que tener todos una aprobación, que si no están como las decisiones lo indican, tiene que imponer más reformas estructurales. Claro que reformas estructurales es una expresión muy interesante para hablar de recortes, para hablar de retirada de derechos. El sistema siempre se ajusta por el eslabón más débil. Y los europeos no tenemos acción colectiva desde el mayo del 68. Y eso implica que nos olvidamos de que las luchas de ayer son los derechos de hoy, que las luchas de hoy son los derechos de mañana. Habíamos delegado la política a los partidos y los partidos se habían convertido en empresas más preocupadas de satisfacer sus necesidades propias que de atender a las demandas ciudadanas. Y por eso regresa con mucha facilidad el modelo neoliberal a Europa a recordarnos que, claro que los derechos son reversibles, cosa que
estaba fuera de nuestro marco conceptual. Pensábamos que los derechos se ganan de una vez para siempre y que hay una suerte de optimismo histórico hegeliano donde siempre el progreso avanza. No, los derechos, si no los defiendes, los pierdes. Hay un camino que fue de apartar cada vez más los ciudadanos de las decisiones. Empezó eso sobre todo cuando tuvimos que votar la Constitución Europea y que los pueblos de Francia y de Holanda decidieron de votar de contra. Y ahí las instituciones dijeron no, pero ahora esta gente piensa que puede votar contra lo que decimos nosotros, ni pensar. Entonces se crearon más y más mecanismos de apartar a los ciudadanos, de no les permitir que participen. And we need to get people back to what Europe, for instance, European Union was about, solidarity and protecting people and giving people rights and opportunity and prosperity. La grandeza de Europa se construyó en la interacción entre capitalismo, patriarcado y racismo. Esa interrelación, digamos, no es nueva. Podríamos rastrearla hasta el momento pues, de la colonia, de la conquista, pero el patrón de poder que existe hoy también sigue asociando patriarcado, racismo y capitalismo. Y podríamos decir que esas dimensiones se ven de muchas formas, por ejemplo en la división sexual y étnico-racial del trabajo, pero también en los relatos discursivos de dominación, donde la figura dominante es un hombre blanco que está desterritorializando pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, y hablo más como latinoamericana, más que como afro-latinoamericana. Entonces, desde América Latina es imposible no verlo. Esta interrelación constante entre capitalismo, patriarcado y racismo. Yo a Europa la vi siempre previniéndose de lo que puede llegar, es decir, atravesada por el terror de lo que puede venir, con justificación porque convengamos que conocieron todo tipo de horrores y participaron activamente en construir esos horrores, ¿no? Pero bueno, mi broma siempre un poco provocadora con mis amigos era siempre que ese archivo era incapaz de una invención política. Era un lugar, digamos, todo el tiempo de protección, protegerse de lo que está por venir, y encima lo que está por venir es algo donde ya Europa nunca va a volver a ser lo que fue. Hay una constatación plena, certera, absolutamente rotunda, de que nunca va a volver a ser Italia lo que era, nunca va a volver a ser Francia lo que era, y Alemania tampoco. No hay, ya, vamos a decir, dieron de sí. No estuvieron mal, ¿no? Dieron unas cuantas cosas. Dieron a Miguel Ángel, a Velázquez, dieron a Bach, dieron a Kant, dieron a Hegel, bueno, no estuvo nada mal, ¿no? Ahora, las fórmulas de reapropiación de todo eso no me parecen ellos que estén en las mejores condiciones. Me parece que nosotros podemos reapropiarnos de algunas de esas cosas y conectarlas, e hibridarlas y constituir un campo operativo donde las articulemos con cosas que no son pertenecientes a la cultura europea y que pueden dar mucho juego. Para la democracia, el enemigo ha quedado fuera de toda consideración, fuera del predio democrático, comprado en cuotas de mercado, fuera de la única historia, aquella que se contabiliza. El bien democrático postula un mundo sin confrontaciones sociales ni problemas irresolubles, porque radica ese mal, el mal del otro. Governments, contrary to illusion, are not concerned with security for the population. They're concerned with power and security for dominant elements in the society.
And the U.S. global terrorist campaign is an example. In every armed conflict, state tells lies. But what we hear is it's the economy, stupid. Not about social and political rights, not about solidarity, not about protecting people. And I think that this threat of terrorism fits into their strategic plan, and it's one part of a jigsaw of, and again, what they are doing across the world. Terrorismo, o el terrorismo con mayúsculas, o la amenaza terrorista o el fantasma terrorista sirve para, como tú comentabas, cercenar las conquistas del Estado de Derecho y las conquistas de libertades, ¿no?, que se han producido en los últimos tiempos, ¿no? There is a global terrorist threat. It's very severe, in fact, mostly coming from the Obama administration. The global assassination campaign, the drone campaign, is the most extreme terrorist campaign that I think has ever been envisioned. What happens is, whatever it is, Tuesday morning, the administration decides who we're going to murder today. And it can be anyone, anywhere. The people who are targeted are people suspected of perhaps intending someday to harm us. That's a massive terrorist campaign. So yes, there's a global assassination campaign, the worst terrorist campaign I could think of. It's furthermore a terrorist generating campaign. U.S. propaganda is intellectual hegemony is so overwhelming. People don't talk about Reagan's huge terrorist war and its consequences, but it happened, and we're now seeing a reenactment of it under the terrorist war launched by George W. Bush and continued by Obama in the name of anti-terrorism. So that's terrorism, and it's serious, very serious. Yo creo que una de las consecuencias más complicadas de la sociedad, de lo efímero, de lo fugaz y del aquí y ahora como núcleo absoluto del tiempo es que hay una pérdida de la memoria histórica. Existió el fascismo, ¿no?, en los años 20, en los años 30, existió aparte un fascismo exterminador. No es lo mismo el fascismo italiano que el nacionalsocialismo alemán. Existieron los campos de exterminio. Existió también la resolución de una guerra a través de 2 bombas atómicas. Y hubo multitudes que aceptaron y se hipnotizaron por los fascismos o que aplaudieron los golpes militares. Digo, para no imaginar que esta es la única época donde hay una parte de la sociedad que se muestra como brutal, como con una sensibilidad a nivel zócalo, incapaz de pensar por sí misma. Me parece que es uno de los efectos de un sistema de dominación, es uno de los efectos de una pérdida de algo que es fundamental, que es la capacidad de mirar críticamente el mundo y las propias ideas que uno trata de defender. Esto está en el corazón de la vida social contemporánea y es quizás uno de los máximos fracasos de la utopía ilustrada. Una de las condiciones de la época actual es que nadie discute sus propias certezas, ni siquiera acepta que sea posible interrogar por la verdad o la verosimilitud de las propias certezas. There was, a pathological mindsets that need cured, because see, if these people aren't cured, they're going to destroy the world that we live in.
El sistema capitalista se asienta sobre la desigual distribución de la oportunidad de conservar o de perder la vida. Hay cierta lógica sacrificial que ha siempre estado en el corazón del capitalismo. El sistema siempre ha funcionado con la idea de que alguien vale más que muchos otros. Los que no tienen valor pueden ser descartados. Hay democracia cuando hay desacuerdo, ¿no? Y de hecho, cuando uno estudia los procesos de construcción de las democracias en cualquier país del mundo, desde Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Argentina, Bolivia, la constitución de los regímenes democráticos, elecciones, pluralidad, formas de organización diversas, siempre han nacido por una explosión de la sociedad, por un descontento, por un desacuerdo frente a las dictaduras, frente a la monarquía y por un hartazgo colectivo que lleva a la gente a demandar su derecho a participar. Pero luego hay un proceso, algo así como que de racionalización, dirían los liberales, o de castramiento, mutilación, diríamos los marxistas, en la que esa emergencia del disenso como hecho democrático queda reducido a las apariencias del disenso en el Parlamento. Ya no del disenso colectivo, sino del disenso teatralizado en un espacio cerrado llamado Parlamento, donde van a haber muchos partidos, donde van a haber muchas corrientes, y entonces en verdad hay un proceso de lifting del hecho democrático. Y luego eso se consolida y nos llega a nosotros, después a través de los teóricos, Bobbio, Dahl, Sartori y todo lo que leían los jóvenes en los años 80 y 90 en las universidades, de que la democracia había sido eso. Es decir, teníamos entonces una lectura de la democracia de un espectro, porque el hecho real de la democracia era la emergencia de la gente, el disenso ranceriano, ¿no? Pero claro, 50 años después, 30 años después o 100 años después, lo que queda es el espectro de ese hecho. Partidos, instituciones, revocabilidad del mandato, en fin. Y claro, ese hecho es una fosilización del hecho primigenio, que es vivo, que es rupturista, y la democracia es por definición rupturista. Estas, digamos, expresiones a nivel social y popular que encontramos en las calles latinoamericanas hoy, en todas, ¿verdad? Porque empiezan a aparecer en un país, en otro, es un efecto, digamos, que se extiende en toda América Latina y el Caribe. Yo creo que es el hartazgo a las políticas neoliberales. Student of the neoliberal doctrines and had suffered the most. That correlates pretty well. There have been an attempted coup in Venezuela in 2002. The U.S. supported it. It was quickly beaten back and then turned to subversion, not coups. 2004, there was a successful U.S. coup in Haiti. The other case was Honduras. There was a literal coup, military coup throughout the president. The U.S., they claimed not to support it, but in fact supported it almost alone. It's now probably the worst human rights violator in the hemisphere. ¿Dónde empezar a buscar la derecha?
palabra que muy pocos asumen cabalmente hoy, definición que ha perdido lares ideológicos. La derecha no pretende ser en el mundo un partido desde sus antiguas prosapias, ni busca un nuevo traje que la delate. La derecha es, desde hace años, activa y de avanzada. El neoliberalismo justamente tiene un discurso rabiosamente antiestatal por eso mismo, ¿no? Porque en cierto tipo de estados nacionales, ¿no?, de pronto se vuelven como fuertemente amenazados en sus políticas públicas, sobre todo por las grandes corporaciones. A las corporaciones no les interesan ni las elecciones, ni los congresos, ni los parlamentos, ni los movimientos sociales. Frente a lo que son esas corporaciones y el sistema financiero internacional, bueno, todas esas multinacionales, nosotros tenemos que comprometer un discurso de democracia. Y una democracia realmente que dé cuenta de cómo nosotros somos capaces de defender esas instituciones que se establecen en los países y en los gobiernos para gobernar, para buscar un mejor buen vivir. En los 60 y en los 70 los golpes de Estado eran tradicionales, luego fueron mutando y esa mutación obligó a cambiar la manera de controlar el poder o el gobierno, y fue a través de los golpes de mercado. Yo lo que creo es que, así como en los 80 el neoliberalismo y en los 90 copó América Latina, esta derechización del continente tiene sus límites hoy en Argentina y en México. En lo que sucedió hasta hoy en Bolivia, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Ecuador, viene de la mano del lawfare, que es la continuidad de la lucha política, pero a través del poder judicial y obviamente del poder mediático. Cuando hoy pensamos en neoliberalismo, lo pensamos como un dispositivo que le ha chupado la sangre a la democracia, que ha extenuado la capacidad de decisión de los pueblos, y hoy bajo una nueva forma y muy peligrosa, que es la alianza en algunos lugares entre neoliberalismo y neofascismo. Los casos emblemáticos son los de Bolsonaro en Brasil, los de Trump en Estados Unidos, los intentos de la ultraderecha italiana mientras fue gobierno, el avance de la extrema derecha francesa, los gobiernos de Hungría y de Polonia. Es decir, hoy somos contemporáneos de un momento histórico en el que la máscara pseudodemocrática del neoliberalismo se cae y lo que aparece es una confluencia entre un proyecto autoritario de extrema derecha con raíces neofascistas, patriarcales, racistas, y el proyecto neoliberal de seguir expandiendo la lógica del mercado como centro de toda organización económica. El neoliberalismo es contemporáneo del multiculturalismo, y el multiculturalismo parece ser algo progresista. Es decir, todos los 90s también propiciaron el surgimiento de leyes que por lo menos permitían el reconocimiento de la multiculturalidad y que asignaban derechos propios a grupos indígenas y afrodescendientes. Y lo mismo también los 90 se pueden llamar como la década en que se institucionalizó la lucha de las mujeres. Yo creo que tanto los movimientos afros, indígenas, como los movimientos feministas deben orientarse por un lema que me parece fundamental en la vida, y es que la justicia es indivisible. Entonces no se trata de competir, no es que la causa feminista sea más importante que la causa antirracista o viceversa. Todas las injusticias me deben indignar, y es ese lema de la justicia es indivisible que me parece que puede ser importante para socavar esta lógica neoliberal que todo el tiempo está ensamblando de forma cotidiana capitalismo, patriarcado y racismo. Hubo épocas que hubo que usar armas para la revolución y ahora se usan las palabras, se usan las plazas, se usan los pueblos movilizados y eso nos da una
seguridad de que tenemos un camino y una responsabilidad cada uno de nosotros, ¿no? Los pueblos latinoamericanos y nuestro pueblo en general, el problema que tiene con esta democracia y con este mercado es que está edificado sobre la filosofía de competir. Cualquier cosa que hagas comunitariamente se edifica sobre la cuestión de lo colaborativo, ¿no? Entonces hay un choque de lógicas ahí. El pueblo construye poder esencialmente sobre lo colaborativo y el sistema le opone un reglamento que lo obliga a competir. Creo que todo lo que es la experiencia comunitaria y el recuperar el espíritu de lo comunitario que también nos lleva a lo común que en definitiva es una de las claves de, por lo menos como entiendo yo, el concepto de democracia. Bueno, creo que América Latina y el Caribe es muy rica en esa dirección. El populismo es latinoamericano. Concepto muy difícil de interpretar desde categorías europeas, socialdemócratas o desde categorías que no reconocen qué significa la constitución de lo popular, la figura del caudillo, la problemática del imperialismo, y tampoco reconocen el proceso de la constitución postergada de la nación. Los europeos, desde incluso la academia, y yo diría casi desde la influencia de Valle Inclán y su tirano Banderas, nos observaron siempre como caudillos. Cuando aquí aparece un líder de la dimensión de Chávez o de Lula, tienes Dilma, Cristina y Néstor, Rafael Correa, todos, Evo, todos son dirigentes populistas. Cuando les surgen a ellos son líderes históricos. Cuando se distribuye mejor la riqueza, aparece la idea de que eso se hace en forma autoritaria. Y cuando el capital financiero internacional cada vez concentra más la riqueza, no hay un cuestionamiento de eso. Entonces, yo por lo menos trato de no pensar en términos de dictadura o democracia, porque me parece que es una trampa, digamos. Yo confío más en la democracia más participativa que representativa, ¿no? Hay que potenciar la organización popular y la movilización. La democracia formal en la cual vivimos se salva solamente con una más intensa participación popular. Yo soy de la idea que la construcción del poder popular tiene que tener un altísimo grado de autonomía en relación al Estado y metodológicamente, no por una cuestión filosófica, sino por una cuestión estratégica, una diferenciación entre los instrumentos políticos de inserción en la institucionalidad burguesa, en las instituciones de una democracia que, como te decía al principio, a mi juicio no termina de resolver los problemas porque está perimida como forma de gobierno en el capitalismo del siglo XXI. Sí, entonces una cierta autonomía entre los procesos de construcción de poder popular, la estatalidad y, por una cuestión metodológica, la inserción política e institucional. Yo creo que contra hegemonía y contrapoder se tiene que construir indiscutiblemente a través de los procesos sociales, a través de lo que tiene que ser educación popular, la concientización además de lo que significa la independencia, lo que significa la liberación de los pueblos y de lo que significa realmente construir un correlato desde una perspectiva del socialismo, que significa la humanización de la vida, que significa el buen vivir, pero sobre todo que significa la posibilidad de el ejercicio de los derechos en su integralidad. Estamos en una etapa de tránsito en donde
La participación partidaria es muy importante, pero tenemos que saber, los militantes populares, que no es la que define el principio estructurante de lo popular. El principio estructurante de lo popular es lo colaborativo. Nuestra preocupación es bastante, como dirigentes también. Por eso no nos cansamos de poder compartir lo que estamos viviendo. Venimos de esa cultura de compartir. De pronto en los gobiernos neoliberales nos hemos olvidado, hemos estado tomando la línea del individualismo, no guardarse las vivencias ni los conocimientos, sino multiplicar, ser un efecto multiplicador. Hay que seguir formándose. Yo pienso, la educación también es una revolución. Estamos en una revolución ideológica. Ahora, esos neoliberales que han hecho mucho daño quieren retornar. También tienen un lenguaje técnico como profesionales que hay veces nosotros no les podemos entender y nos pueden engañar, nos pueden hacer cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, para eso es importante también formarse. Hay que comprender qué nos quiere decir para no caer, porque no podemos caer. Algunos de mis compañeros en Bolivia cayeron. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Replicar una democracia dentro de un sistema occidental que te excluye y te invisibiliza por el hecho de ser diferente, en base a la construcción de esa sociedad hegemónica sumamente eurocentrista? ¿O queremos construir democracias que se construyan con la voluntad de nuestros pueblos y que esos sean los pueblos que decidan de manera permanente el camino por el que quieren seguir? En los sectores populares, las compañeras más se inclinan por querer aprender costura, tejido y no tanto la alfabetización, pero era una manera de incentivar para que ellas puedan, digamos, aprender a leer, escribir. Ahí me despertó la idea de decir, si un pueblo sabe leer, sabe escribir, puede presentar leyes y puede exigir al gobierno, no que 2 o 3 personas se lo hagan. El pueblo puede aportar. Cuando llega el presidente Evo Morales a la presidencia, hace un convenio con Cuba y con Venezuela, llegan los hermanos cubanos, venezolanos, vamos a alfabetizar a todos, vamos a liberarles a las compañeras. Ha sido una emoción tan grande. Se supone que los que somos de izquierda deberíamos ser el ejemplo público de que la comunidad es más fuerte que la ley del más fuerte. Cuando jugamos con la regla de juego de la competencia, ya el capitalismo ganó el primer round, porque ellos sí creen en la ley del más fuerte. Ellos sí creen que finalmente se trata de quién es el que domina al otro. Y ahí tenemos un desafío muy importante, civilizatorio, digamos, civilizatorio. Las izquierdas latinoamericanas están demandadas por demasiadas tareas al mismo tiempo. La primera es que siguen asediadas por los grandes medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación es central y es un asedio a todos los gobiernos de izquierda. El capital financiero internacional también. Y bueno, y sus propias élites locales, ¿no? Sus cámaras empresariales, qué sé yo. La relación con el conjunto de América Latina crea un tipo de militancia de izquierda latinoamericana que tiende a mirarse hacia adentro, mexicaniza su perspectiva. De tal manera, la información que de repente llega de Venezuela, de Argentina, de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, es como lo que pasa allá, en esos países, ¿no? Y se rompieron los grandes y profundos vínculos que se habían construido entre América Latina y México a partir de los años
fines de los 60, yo diría, donde a través de la cultura se construyeron puentes muy potentes. La canción, el teatro, el cine, la literatura, circulaba a escala latinoamericana. Esto se perdió. El avance del proyecto neoliberal encerró a México dentro de México. Esto rompió los grandes puentes, pero eran vínculos culturales, eran sobre todo puentes, y colaboró enormemente los exilios. Las dictaduras militares arrojaron hacia México a lo mejor de Argentina, Uruguay, Chile, Nicaragua, Brasil. Y esta presencia de decenas de miles de exilados construyó puentes sólidos, ¿sí? Informativos, de difusión, interactuó en las universidades, interactuó fuertemente en el teatro, en la música, en la literatura. El retorno de los exilios a México lo empobrece y la presencia latinoamericana está debilitada. ¿Por dónde reconstruirla? Yo sigo pensando que el gran instrumento es la cultura. De alguna manera la izquierda tiene que también prometer ser políticamente feliz. Tiene que ser capaz de hacer un discurso que no sea solo el del sacrificio, sino que estar en la política es comunión, es estar juntos, es, alguien lo dijo, ya no recuerdo, pero bueno, recuperar lo plebeyo, la sensualidad, etc. La izquierda tiene que poder ser una fiesta. El enemigo principal han sido los medios. No han sido los ejércitos, las fuerzas conservadoras, digamos, los poderes fácticos tradicionales, empresariado, iglesia católica, institucionalizada, etc. Principal adversario han sido los medios. Los grupos mediáticos dominantes como expresión de los grupos económicos dominantes. Y ese es un debate que no se puede seguir aplazando más. El de las corporaciones, el del mundo financiero internacional, el de las multinacionales, que entre otras cosas construyen una cultura, pero que a través de los medios de comunicación generan matices de opinión adversas precisamente a lo que nosotros queremos construir. Y ellos son enemigos frontales de este pensamiento. Y como tal hay que enfrentarlo desde la perspectiva del debate, pero también desde la perspectiva de herramientas que permitan consolidar y sobre todo enfrentarlos. En el Perú, por ejemplo, tenemos un oligopolio de los medios de comunicación por parte del Grupo El Comercio, que controla el 78% de la prensa escrita y el 80% del mercado publicitario. O sea, decir algo aparte del Grupo El Comercio en estas condiciones es bastante difícil. Y la principal red de televisión por cable y de televisión de señal abierta. Entonces es muy difícil poder expresarse y por lo tanto la democracia misma se pone en cuestión con esas condiciones. Pero lo que hace el Grupo del Comercio en el Perú no es una cosa privativa del Perú, este oligopolio mediático. Sucede también en el resto de América Latina. Se convierte en una forma de dominación, en una práctica agudamente antidemocrática que impide que nuestros pueblos se expresen. No pueden haber elecciones, pero hay un gran elector. Entonces, en la práctica, esas elecciones no sirven para mucho, ¿no? No informan bien de los procesos de Latinoamérica y de alguna manera contribuyen a que la gente no aprenda, no mire a fondo la complejidad del otro proceso, las cosas positivas y se quede simplemente en lo que le vende la televisión. Porque claro, el informar de mejor manera lo que está pasando en nuestra región, en nuestro continente, significa empoderar mucho más a la ciudadanía que digas es posible hacer cambio.
Berlusconi ha sido un gobierno basado sobre la propiedad de los medios de comunicación. Si se podía limitar un poco, probablemente la fuerza misma de la derecha en Italia sería diferente. En el caso de España, efectivamente los grandes medios españoles, El País en particular, o bien ABC en particular, conducen la campaña contra los gobiernos progresistas. La ultrainformación como forma de vida naturalizada, el noticiero enervante, la construcción diaria de la víctima, del terror, de la amenaza, de la muerte, del mal, gestan un mercado actuante a través de sus empresas mediáticas, tan privadas como monopólicas, desde una lógica de interés político-cultural y político-ideológico. También está otro tema que no es menor, el gran negocio, el monumental negocio que se abre para estas grandes corporaciones digitales, que es la digitalización de todo, ¿no? La digitalización de los controles urbanos, la digitalización de la educación, la digitalización de la salud, la digitalización de todo, ¿no? Digo, este es un peligro también, porque vamos hacia una sociedad donde un puñado de empresas sean las que manejen los núcleos más sensibles de la vida de una comunidad. Y esto es gravísimo. Me parece que lo que nosotros tenemos que trabajar son las nuevas tecnologías y generar alternativas de comunicación del campo popular. Eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que permitiría generar una red alternativa de comunicación que compita mano a mano con las tradicionales, no en términos de acumulación económica, sino en términos de circulación de la información. And I think what I've learned that we're in government in the north of Ireland, and looking at how the media react and respond to anything that we do, and looking how the media is reacting and responding here in Latin America, and how they respond in places like America itself, South America and elsewhere, it's no different. Creemos que el cambio político solamente puede desarrollarse en un nivel cultural, aparte de, evidentemente, que cualquier cambio político exige una reflexión de mayor calado, pero que si no tenemos en cuenta que la cultura es fundamental, la cultura entendiéndola como forma de vida, como capital simbólico, como sensibilidad relacionada con el sentido común, ¿no? Eso es fundamental para hacer política. Y si no tienes en cuenta esas variables, difícilmente podrás transformar una sociedad. You don't make decisions unless you go out and consult with your people and are very honest with your people. You don't sell them false promises. You don't tell them that you're going to go in and change the world and you're going to do so tomorrow. You're going to make sure they're grounded in the process of change. And you make sure that they're long-headed and they're strategic. And you plan, and you monitor that plan, and you evaluate, and you change if need be. La política es cuando te levantás cada mañana y pensás qué voy a hacer hoy, por otros que precisan o qué voy a inventar hoy de nuevo. Pero los pueblos nunca solucionamos los problemas en los parlamentos y en la justicia solamente. Necesitamos los pueblos en la calle. Y esa maravilla que tenemos, ¿no? A mí me deslumbró más que ningún día el 24 de marzo. ¿Y sabés por qué? Porque el 24 de marzo fuimos a juntarnos. Salimos todos a la calle como era una ola de gente, a querernos, a abrazarnos, a cantarnos, a darnos la mano. Yo digo, esto es una maravilla. ¿Qué pueblo sale a la calle para festejarnos entre nosotros? Eso es un hecho político muy contundente que no se da en ninguna parte del mundo. No fuimos a pedir nada. Nadie pedía nada. Éramos un pueblo feliz, agradecido, que salió a amarse, a felicitarnos
Es un hecho político que no se da en ninguna parte del mundo. Todo el mundo sale a pedir algo, si no lo sabe. Y nosotros sí. Y eso me parece que es una demostración de política y civilidad. El neoliberalismo contemporáneo es fundamentalmente cultural. Su capital es sobre todo capital cultural, y capital de pensamiento, de creación, de ingenio simbólico, y que eso evidentemente pone lo cultural en un terreno privilegiado. Cuando la cultura se vuelve un papel protagonista fundamental de los derechos públicos, también se está exponiendo bastante, y es una cuestión a toda la banalización y a toda la homogeneización cultural que empujan justamente los mercados transnacionales. El cine, ¿sí? No está el problema. El problema es que la distribución está controlada por las grandes empresas norteamericanas y que en las pantallas mexicanas tenemos un 70, un 80, un 90% de exhibición de materiales norteamericanos. Y ahí entra toda la chatarra. Tu percepción de los Estados Unidos es una presencia cultural continua y muy fuerte a través de los medios masivos de comunicación, no necesariamente negativa, porque nos conecta no solo con el Hollywood más reaccionario, también nos conecta con el Hollywood más progresista y con lo mejor de la creación cinematográfica y televisiva. O sea, no está mal. Lo que está mal es la manera como se construye la mexicana, la presencia norteamericana. Es la traducción a política mexicana a través de políticos corruptos de voluntades de las grandes corporaciones. También está allí la expresión particular dentro de esas movilizaciones sociales que ha recorrido América Latina y el Caribe por parte de las mujeres, y particularmente de las mujeres jóvenes, que también dicen basta. Basta ya de este sistema patriarcal que nos oprime, que no nos deja expresarnos, que nos limitan nuestras libertades, que nos limitan nuestras autonomías, en todas nuestras autonomías, en la autonomía física, en la autonomía económica y en la autonomía en la toma de decisiones. Entonces hay una explosión, ¿verdad? Por suerte, hay una explosión. Este también es un ejemplo de la articulación entre capitalismo y patriarcado, ¿sí? En el caso del movimiento de mujeres, sobre las opresiones particulares que sentimos las mujeres por limitaciones o por no posibilidad de desarrollo de nuestras autonomías. Y en el caso de los movimientos sociales, bueno, por este, digamos, agotamiento y este hartazgo con las políticas neoliberales. Cuando pensamos en el feminismo, nunca pensamos en el feminismo asociado a la defensa territorial, pero hoy sí. O sea, tiene que ver, digamos, cómo se ha movido el contexto socioeconómico, pero también con el hecho pues, de que la dominación realmente debe ser entendida como un ensamblaje de múltiples dominaciones que todo el tiempo se están interconectando y retroalimentando, fortaleciendo. Entonces realmente una lucha feminista que responda a los intereses de todas las mujeres tiene que ser una lucha también anticapitalista y antirracista. Pertenezco a una serie de espacios de mujeres. La lucha feminista, pues, siempre la llevamos. Soy del espacio Mujeres por la Paz a nivel mundial. Trabajamos la paz, ¿verdad? Y otros procesos, porque venimos, pues, nosotros por experiencia directa de una guerra civil que, debido a la injerencia norteamericana, prolongó el conflicto, ¿verdad? Entonces tenemos toda una historia de lucha. Y por eso es muy fundamental la memoria para nosotros. Y como ese ejemplo hay muchos más. La violencia, la violencia de género, ¿verdad? Ese tema que nos es tan sensible en todos nuestros países porque es el tema o la preocupación número uno hoy dentro del movimiento feminista latinoamericano y caribeño.
cómo se conceptualizó, lograr que se pasara. Pensemos en eso, ¿verdad? Porque cuando hablábamos de violencia siempre se decía es un tema privado, es un tema donde el Estado no tiene que intervenir, que se arreglen puertas adentro, y sabíamos cuáles eran las consecuencias. Bueno, ese tipo de fundamentación hoy ya no es válida, ya hay argumentos y hay políticas para refutar esas argumentaciones y decir este es un tema tan público y tan de todos y todas como cualquier otro tema de la economía o los temas más clásicos que solemos aceptar que son del mundo de lo público. Vengo de una familia muy violenta. Mi papá ha sido muy violento con mi mamá. Y yo quise escapar de esa violencia y me casé a muy temprana edad, más o menos, a mis 17 años, que lamentablemente también hubo mucha violencia en mi casa. He fundado la Federación de Mujeres del Alto. En ahí hemos trabajado. No teníamos recursos económicos, pero era una forma, digamos, de querer aportar y de aprender también. Se forma la Federación de Mujeres del Alto y también vemos violencia con otras compañeras. El feminismo, en todas sus vertientes, cuestionan muchas de nuestras prácticas políticas y que eso es bueno para el desarrollo de una transformación social. No es lo mismo el barrio hace 25 años y las compañeras tienen más poder para discutir, se paran de otra manera. Me quedé pensando en que si nos trasladásemos 4 o 5 años atrás y tratáramos de imaginar el impacto de los movimientos feministas en nuestra vida cotidiana, en el lenguaje, en el cambio de costumbres, no hubiéramos imaginado la rapidez con la que algunas cosas se han transformado. Que la cuestión de lo patriarcal como evidencia que corta transversalmente la lengua, la cultura, la economía, las prácticas cotidianas, me parece que es algo muy impactante. Los movimientos feministas han puesto en evidencia por su caudal, su inventiva, su potencia, que hay múltiples chances de abrir caminos, ¿no? Nosotros estamos en una etapa de tránsito y en ese sentido, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, nuestros barrios tienen formas de institucionalidad democrática que son más colaborativas, formas de poder que tienen más que ver con la paciencia, que tienen mucho que ver con la construcción femenina, en el sentido de que están hechos sobre lo doméstico, lo cotidiano, el alimento, el cuidado, el calor. Eso es poder popular. La exclusión más grave de los sistemas democráticos liberales, como se denominan, es excluir a la mitad de la población, todas las mujeres sin sus derechos políticos al comienzo de los sistemas democráticos. Igualdad exige, en todo caso, pensar verdaderamente la diferencia. Es decir, pensar muy radicalmente la diferencia, porque probablemente lo que nos hace iguales es lo que nos constituye en la diferencia. Yo he intentado de pensar la igualdad en la lógica femenina, como Lacan explicó la lógica femenina, es decir, en una lógica en donde no haya un límite que excluya algo. Cada vez que se plantea un universal, que ha sido hasta ahora el territorio histórico de la igualdad como un fenómeno universal, hay siempre un punto de exclusión, hay algo que nunca entra. Somos todos iguales, pero están los bárbaros. Somos todos iguales, pero están los pueblos no desarrollados. Somos todos iguales, pero están aquellos a los que hay que enseñarles cómo ser iguales. Esa lógica del para todos que se ha presentado con los emblemas de la igualdad no me parece que sea lo que permita pensar la igualdad. La igualdad debe ser pensada
en una lógica distinta del universal y la excepción, porque esa lógica del universal y la excepción lleva inevitablemente a la segregación. Entonces, ¿cómo pensar un ámbito sin límites? Es como la precondición para pensar la igualdad. Una de las consignas más remanidas, más repetidas en la lucha contra el racismo en Estados Unidos se tomaron de las últimas palabras que dijo George Floyd antes de morir asesinado por la policía americana. No puedo respirar. Nunca unas palabras fueron más apropiadas para conjugar neoliberalismo, desigualdad y pandemia. Como la pandemia, pone de presente toda la interdependencia. Lo que hace es poner en evidencia lo que todo el tiempo está presente en las relaciones sociales. Todo el tiempo nos estamos co-construyendo juntos y juntas. Una de las características de la pandemia es que ayudó a acelerar lo que ya era propio del tiempo neoliberal, que era romper toda relación entre el presente y el mañana bajo la forma de una transformación socialmente más justa, para ofrecernos el miedo a que se reproduzca lo peor. Es decir, este modelo neoliberal ya no resiste ningún análisis. No hay cuidados ambientales, no hay cuidados en términos de decir, bueno, los recursos que tenemos para hoy, pero para el futuro y los que vienen del ayer y toda esa dimensión de sustentabilidad ambiental. Allí hay una tensión, digamos, porque la búsqueda de esas soluciones, supuestas soluciones, y las supuestas urgencias económicas que tiene nuestra región no incorporan esta dimensión ambiental. Y eso lleva a consecuencias sociales y ambientales que son dramáticas. En una etapa de desmaterialización, el cuerpo se ha vuelto contra nosotros y contra los otros. El virus le ha impreso al cuerpo, por el alto contagio, una lógica, y hasta post-mortem, una lógica de desecho, una lógica de desaparición. Las personas que tienen el virus mueren solas y son enterradas en soledad y tratan de hacerlas desaparecer, no tienen casi tumba, ¿no? O sea, están fuera de toda lógica social del luto. La emancipación está atravesada por todas estas fragilidades, contingencias y por un mundo que efectivamente entra todo el tiempo, bascula con situaciones en donde el dolor crece y se extiende planetariamente, y del cual no se puede esperar cambio alguno, porque el exceso de dolor no trae aparejado necesariamente ningún proyecto emancipatorio. Para mí lo más terrible del neoliberalismo es como la eficacia de su proyecto político, un proyecto que ha sido denegado, que no se ve como tal, porque se pensaría como ideológico, pero que ha sido muy eficaz. Terminamos creyendo, con fe casi religiosa, en el neoliberalismo. El capitalismo como sistema, no el modelo neoliberal, el capitalismo como sistema es un sistema que lleva a la destrucción del ser humano y de la naturaleza. Creo que también ese fue un punto débil de los sistemas o de las políticas progresistas que se han impulsado en América Latina, donde la cuestión de los recursos naturales no parecía ser una preocupación central. Lo que importaba era lograr resolver el problema o la urgencia sin preguntarnos por esa dimensión ambiental. De eso nos han enseñado las comunidades, nos han enseñado los pueblos originarios, que son los que reaccionan. Los pueblos indígenas son muy protagónicos en las luchas medioambientales. En el Amazonas es evidente. En Brasil realmente han sido los grupos indígenas amazónicos y los movimientos amazónicos los que han intentado frenar pues, toda esta locura de Jair Bolsonaro. Yo pienso que en Colombia movimientos indígenas y movimientos afrodescendientes de la mano están luchando por la defensa del territorio.
Latin American popular movements, the indigenous movements, and many other states is fairly substantial, and is putting constraints on the efforts of the energy corporations to destroy the society, which is essentially what they're trying to do, maximize environmental catastrophe. There's only been one mechanism that ever meant anything, and that's popular mobilization and popular forces. La historia siempre asemeja esconder por debajo de sus razones lo que sería su auténtico rostro, el de su imposibilidad, el de su locura. El asombro, finalmente, es que la historia pueda darse, pactarse, reproducirse, en lugar del puro caos, más natural y espontáneamente humano. En ese sentido, la historia es siempre un milagro sostenido. Hay una incertidumbre temporal en el presente, ¿no? El sueño un poco ingenuo de que el capitalismo, el fin del capitalismo, se articula con el fin de cierto devenir teleológico, muy propio de la modernidad. Los vórtices del capitalismo se han puesto en pausa. Tanto la producción, como el consumo, como la explotación. Mucha representación heroica hubo en esta época, y mucho reconocimiento, y excesiva terminología, me parece, bélica y nacionalista, o chauvinista, podríamos decir, para una foto que básicamente lo que devela es una población encerrada en sus países y en sus casas, pasivas y esperando poder circular para que de alguna manera reactivar la circulación del capital. Cómo marcar una transición entre un sistema que privilegiaba el capital a un sistema que privilegia al ser humano como centro y fin del desarrollo, donde el capital es una herramienta para ese desarrollo del ser humano. La otra injusticia, que es la injusticia ecológica, que es devastar la naturaleza. No respetar los ciclos de la naturaleza, no respetar el agua, deforestar, crear una confusión en el equilibrio de la tierra. Entonces, solamente superamos eso mediante un sentido de responsabilidad colectiva. Somos responsables por la única casa común que tenemos. Tenemos que desarrollar una solidaridad, que significa, en términos más analíticos, interdependencia de todos con todos. Mostrar cómo en América Latina somos interdependentes. Crear una visión alternativa donde no el individuo sea el centro, sino lo social, la comunidad, la sociedad y la economía al servicio de esto. Entonces yo creo que el gran reto nuestro es pasar de una sociedad industrialista, individualista, consumista, para una sociedad de sustentación de toda vida, en todas sus formas, especialmente la vida humana y de la vida humana de la vida de los más pobres. Y eso para mí es el reto paradigmático, un poco el horizonte que ilumina prácticas nuestras que tienen que ir en esa dirección. Si no vamos a esto, no tendremos tiempo para cambiar, tal vez ni siquiera la sabiduría es suficiente, y adelante hay un abismo en el cual podemos perecer de cara a ese abismo. Todo lo que es la experiencia comunitaria y el recuperar el espíritu de lo comunitario que también nos lleva a lo común. Tenemos que recuperar esas tradiciones, tenemos que recuperar esos saberes y sobre todo tenemos que hacerlos dialogar, tenemos que hacerlos interactuar, pero interactuar en condiciones de igualdad. La salida de la pandemia va a ser una salida, yo la veo como muy intensa. No creo para nada que lo que domine sea la resignación, el guardarse sobre uno mismo, la intimidad atrincherada en la plataforma. Más bien pienso en que se abre un tiempo de experimentaciones, de rupturas, de novedades, de disputas, de conflictos, en un mundo muy caótico también, ¿no?
donde el capitalismo en su peor rostro va a hacer lo imposible por reproducir lo peor, pero también veo fisuras por todos lados. Veo que hay generaciones, sobre todo las de los jóvenes, que están haciendo un aprendizaje muy veloz también, ¿no? Muy veloz de la insatisfacción de una sociedad que está agotada. La cuarentena también nos dice algo sobre el consumo, nos dice algo sobre los vínculos afectivos, sobre el modo de hablar con nosotros mismos también. Algo tiene que dejar. Digo, si es cierto que somos animales de costumbre, algo nos tiene que haber tocado, darnos cuenta que necesitamos mucho menos para vivir, mucho menos, que la locura del consumo literalmente nos devoraba, que el puro aceleracionismo de la vida nos llevaba a la catástrofe, a la desintegración. Entonces creo que ahí hay enseñanzas y que seguramente hay una parte de esta sociedad que la está procesando esa experiencia y que no va a poder ser capturada tan fácilmente por el sistema. The capitalist autocracy is not graven in stone. It can be undermined, limited, and in fact overcome in all sorts of ways. Cuando yo estaba en la cárcel, toda mi familia fue reprimida y tuvo que ir al exilio a Suecia, incluido mi hijo. Yo viví separada de mi hijo. 11 años pasamos separados, toda la guerra civil. Bueno, su papá es desaparecido en el año 84, no tuvo papá. Pero así casi toda la familia salvadoreña ha sido golpeada. Nosotros no descansamos, y yo particularmente, ¿verdad? No voy a descansar hasta construir ese país donde valga la pena vivir. People are hungry for instant change, as we are. But we are also realistic to deal with the forces that are against us. And it's about never giving up and never letting those who have got an alternative, not just few to your own, but are trying to get those that were in power back into power. And whether it's capitalist systems, whether it's oligarchs, elites, global corporations that are in to come into your area and just change your lives around. Never let what happened in the past happen to your children. And I will work every day of my life that I can to ensure that no one has to go through what I went through, and to try to change what I see about me, because I will never be an observer to what's happening around me. I will always want to change it. And I think that there's enough of us. We will struggle until we die, I believe. I believe I will always struggle to bring about a better world or a better society or a better place for people to live in. And no one said it was going to be easy. And no one promised you a rose garden. La unión es muy importante y la claridad también. Hay que saber estar atentas qué están haciendo. Por eso hace rato te decía, estamos en una revolución, pero ahora es la revolución ideológica. No estamos con armas y es muy fuerte. Y para eso es importante tener también los instrumentos del aspecto teórico para podernos defendernos. Entonces, yo creo que si nos unimos todos los países latinoamericanos, no es fácil. La Madre Tierra nos acoge a todos. Tierra en todo lado hay y el cielo azul. Y ante estos dos fenómenos, somos un solo hermano y una sola hermana. En esta desertificación o formalismo técnico gestionante de lo político, el fin de la revolución resultaría una estación terminal de la idea de conquista de una historia del bien. En este cuerpo, en el presente, ante este teatro de la historia,
se nos exige una sustancial tarea intelectual crítica para reinventar la política, la democracia, la contestación y la sociedad.